Queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Víctor Reynoso Esteban y el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso de razonamiento matemático correspondiente al primer año de secundaria. Bien jóvenes, el primer tema que vamos a desarrollar es el tema llamado orden de información. Bien, comenzamos, queridos alumnos. Bien, entonces tenemos orden de información. Muy bien. Pregunta, ¿qué es el orden de información? Muy bien. El orden de información vendría a ser un método mediante el cual nosotros vamos a aprender cómo ordenar adecuadamente la información brindada en un determinado texto, por ejemplo, en una determinada pregunta. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿es importante el orden de información? Yo les digo, claro que sí, es muy importante. Les explico. ¿Qué sucede? Si ustedes leen un texto y la información que se brinda en el texto está desordenada, por ejemplo, la parte final está al inicio y la parte media está al final, cuando tú das lectura al texto, te vas a encontrar con un inconveniente. Y ese inconveniente va a ser que tú no vas a poder entender lo que estás leyendo. Entonces, eso se debe a que la información no está ordenada. Y en consecuencia, el mensaje que está escrito en ese texto, pues no se puede realizar, ¿no? O sea, ese mensaje es un mensaje erróneo, digamos así, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros en este tema de razonamiento matemático vamos a hablar acerca justo del orden de información, pero desde un punto de vista bien simple, ¿no? No vamos a hacer todavía un análisis profundo, solo un análisis básico, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aprender a dar orden a los elementos que están incluidos dentro de la información que yo estoy buscando ordenar. Muy bien. Entonces, nuestro estudio se va a dividir en 3 partes. Número 1. Vamos a hacer el estudio de un orden de información, pero de tipo lineal. Entonces le vamos a llamar ordenamiento lineal. Muy bien. ¿Qué es el ordenamiento lineal? Bien, el ordenamiento lineal, queridos alumnos, va a ser el método mediante el cual yo voy a disponer los elementos, pero lo voy a realizar a través de líneas, es decir, de líneas rectas. Muy bien. Y dentro del ordenamiento lineal, yo voy a hacer 2 análisis básicos. Un ordenamiento vertical y un ordenamiento horizontal. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Primero, ordenamiento vertical. Bien, vamos a entender. ¿A qué llamamos ordenamiento vertical? Bien, vamos a llamar ordenamiento vertical a aquella disposición de elementos a través de un esquema vertical. A ver, en palabras sencillas, a través de una línea vertical. Y me vas a preguntar, profesor, ¿cuándo voy a usar eso? O sea, ¿y cómo lo voy a usar? Bien, te explico. Cuando dentro de una pregunta, es decir, en la estructura de una pregunta, tú descubres ciertas palabras. Vamos a ver. Y estas palabras serían mayor y menor, más
y menos. Y por último, arriba y abajo. ¿De qué forma? Te explico. Yo puedo estar leyendo un texto y el texto va a decir, ¿no? Raúl es mayor que José. Entonces estoy hablando de un ordenamiento vertical. Puede decir, Susana tiene más nota que María. Estoy hablando de un ordenamiento vertical. O puede decir que la familia Rodríguez vive más abajo que la familia Rivera, por ejemplo. También estoy hablando de un ordenamiento vertical. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, vamos a usar una línea vertical como lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, miren qué es lo que vamos a tener. Entonces, nosotros básicamente vamos a tener que disponer de una línea vertical. Entonces, vas a agarrar tu regla y vas a trazar una línea vertical. No tengas miedo. Ahí está. Muy bien. Y al momento de realizar, vas a tener que posicionar en la parte superior una sajita y en la parte inferior otra sajita. Bien, listo. Entonces, en la parte superior vas a relacionar los elementos asociados a la palabra mayor y en la parte inferior los elementos asociados a la palabra menor. Interesante, ¿no? Pero no son las únicas palabras, como te acabo de mencionar. Puedes usar en la parte superior los elementos asociados a la palabra más y en la parte inferior los elementos asociados a la palabra menos. Interesante, ¿no? Y por último, hemos hablado de arriba y de abajo. Y cuando nosotros hablamos justo de estas palabras, la mayoría de preguntas hace referencia pues a la posición dentro de una vivienda, dentro de un edificio. Ajá. O sea, nos dice, ¿no? Que tal persona vive más arriba o 2 pisos más arriba que otra persona. O una persona vive, no sé, 3 pisos más abajo que otra persona. Entonces, ya no es tan conveniente usar una línea vertical, sino dibujar un edificio, que sería lo más práctico. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de preguntas, digamos, lo más conveniente, queridos estudiantes, va a ser que nosotros hagamos un pequeño dibujo de un edificio. Y va a depender pues de la cantidad de elementos o personas para yo dibujar los pisos de ese edificio. Muy bien, si nosotros estamos hablando de 4 personas, voy a tener que dibujar un edificio con 4 pisos. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Y de qué manera voy a disponer los elementos? Aquellos que van en la parte superior, se van a relacionar con la palabra arriba. O sea, vive más arriba, vive un piso arriba, vive 2 pisos arriba. Y aquellos pues que se relacionan con la palabra abajo están en la parte inferior, ¿no? O sea, viven en el primer piso, vive un piso abajo, 2 pisos abajo. Muy bien. Y acá hay algo hay algo muy importante. A ver, les explico. No solo es poner arriba y abajo, sino se trata de leer la respuesta de manera correcta. A ver. Explico. Una vez que has colocado los elementos en cada piso y la pregunta te diga, pues, qué elemento o qué persona está en el, por ejemplo, tercer piso, entonces tú tienes que saber dónde está el tercer piso. Entonces, para esto es muy importante que cuando cuentes los pisos, lo hagas de abajo hacia arriba. Repito, de abajo hacia arriba. Muy bien, de esta manera. Primer piso, siguiente, segundo piso, siguiente, tercer piso, siguiente, cuarto piso y así de manera sucesiva, ¿no? Esto es muy importante. ¿Para qué? Para dar una respuesta correcta.
Muy bien, queridos alumnos, hemos explicado el ordenamiento vertical. Ahora vamos a ver de qué se trata el ordenamiento horizontal. Veamos. A ver. Muy bien, ponemos acá. Segundo punto, ordenamiento horizontal. Muy bien. Ahí está. Acá. Listo. ¿Qué es el ordenamiento horizontal? Bien, el ordenamiento horizontal vendría a ser, ¿no?, la disposición de los elementos, pero ya no en un esquema vertical, sino en un esquema horizontal. En pocas palabras, en una línea horizontal. Y para hacer esto, nosotros debemos de conocer qué palabras son las que se usan dentro de una pregunta para que yo pueda desarrollar el ordenamiento horizontal. Bien, estas palabras vendrían a ser las siguientes: izquierda, derecha. Repito, izquierda, derecha. Otro sería este, oeste. Repito, este, oeste. O sea, los puntos cardinales este y oeste. Y por último, sería el siguiente: primero y último. Así como escuchan, ¿eh? Es decir, cuando yo leo las palabras que hacen referencia a un primer lugar y a un último lugar, ¿no? Entonces vamos a explicar qué hacemos. Bien, entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, lo que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal. Agarramos nuestra regla y de esta manera hacemos un dibujo, ¿no? Una línea horizontal. Bien, trazamos una línea. A ver, ahí está. Trazamos una línea. Y sobre esa línea nosotros vamos a disponer en un extremo una sajita y al otro extremo otra sajita. Bien, entonces usted dirá, pues, ¿por qué? Y esto les voy a explicar. Bien, cuando yo dibujo una línea horizontal, dispongo sajita en un extremo y sajita en el otro, entonces ya podemos ubicar las posiciones. Bien, ¿cuáles eran las primeras palabras? Izquierda y derecha. Muy bien, ¿cómo vamos a ubicar la izquierda y cómo vamos a ubicar la derecha? Les explico. A ver, para que todos tengamos una comprensión homogénea o de manera general, para nosotros evitar errores al momento de plantear el problema o al momento de leer la solución de otro problema, vamos a seguir la posición de nuestras manos. Es decir, vamos a seguir para la izquierda la posición de mi mano izquierda. Es decir, yo estoy mirando a mi cuaderno, así como yo estoy mirando a mi cuaderno, como que yo estoy mirando a mi pizarra o mirando a la pantalla. Entonces yo tengo que fijarme en la ubicación de mi mano izquierda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mano izquierda sigue esta orientación. Entonces quiere decir que en este lugar yo voy a describir la posición izquierda, ¿no? Ahí está, izquierda. Izquierda. Bien, y si se dan cuenta, coincide con la mano izquierda, ¿no? Está al lado de la mano izquierda. Muy bien. Y si yo hablo de la derecha, pues tendría que ser en función de la posición de mi mano derecha, es decir, al otro extremo, ¿no? Derecha. Entonces vamos a escribir acá derecha. Ahí está. Derecha. Entonces ya tengo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Fácil, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Ubicamos pues los elementos. Usted dirá, profesor, ¿y dónde voy a ubicar los elementos? Pues lo voy a ubicar al interior, ¿no? Acá al interior de este esquema. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente par de palabras.
Estos eran pues los puntos cardinales este y oeste. Entonces, ¿qué hacemos? De forma similar, dibujamos una línea horizontal y también colocamos una sajita en un extremo y una sajita en el otro extremo. Y ahora sí, hay que recordar esto. Cuando hablamos del este, estaremos hablando de una posición relacionada con la mano derecha. Recuerden, el este, una posición relacionada con la mano derecha, este a este. Y cuando hablamos del oeste, una posición relacionada con la mano izquierda, acá está, oeste, ¿no? Muy bien. Este con la mano derecha y oeste con la mano izquierda. Y nuevamente al interior vamos a ubicar pues los elementos según la pregunta. Muy bien. Y por último, les había hablado de que también podemos usar un esquema horizontal para desarrollar preguntas donde la palabra sea, ¿no?, primero y último. Y esto sí lo hacemos de la siguiente forma. Miren, les explico. Ya. Cuando yo voy a resolver una pregunta donde se haga referencia a primero y último, voy a dibujar un esquema horizontal, muy bien, pero voy a tener ciertos cuidados. Al dibujar un esquema horizontal para usar las palabras primero y último, ¿ya? Solo vamos a dibujar una sajita, es decir, una puntita o cabecita de flecha, una sajita en un extremo. Y en el extremo opuesto, una colita. Entonces tú te dirás, pero ¿cómo? ¿Una sajita y una colita? ¿De qué se trata? Les explico. En el lugar de la sajita, nosotros vamos a ubicar al primer lugar o primer elemento. O sea, el elemento que va delante de todos los demás elementos. Y en la colita vamos a colocar pues a nuestro último elemento. Entonces yo voy a poner por acá último elemento. Muy bien. Último elemento. Ahí está. Nuestro último elemento. Entonces quiere decir pues que usted fácilmente se va a dar cuenta que si hay un primero, después tendrá que haber un segundo, tendrá que haber un tercero, tendrá que haber un cuarto, tendrá que haber un quinto y así pues de manera sucesiva hasta ubicar un último elemento. ¿Sí o no? Sencillo, ¿no? Entonces, chicos, de esta manera hemos visto la teoría del ordenamiento horizontal. Bien, hacemos un pequeño repaso. Muy bien. Ordenamiento lineal es aquel donde los elementos se disponen con esquemas en línea recta. Muy bien. Se descompone en dos. Ordenamiento vertical es aquel donde el esquema es una línea vertical y se usan pues para relacionar estas palabras: mayor, menor, más, menos y arriba y abajo. Y aquellas palabras que puedan ser sinónimos de estas, ¿no? Pero no son las únicas, queridos alumnos. Los que son sinónimos de estas y me permitan pues seguir usando el esquema vertical. Bueno, en la línea vertical ya ponemos los elementos, ¿no? Y acá en el edificio también ponemos los elementos. Bien, luego está el ordenamiento horizontal. Y en esta pues nosotros usamos las palabras izquierda, derecha, oeste, este. Y un caso particular es pues el ordenamiento por posición, ¿no? Donde va primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y último lugar, ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto la teoría del ordenamiento lineal. Muy bien. Como hemos dicho al inicio, el ordenamiento de información se va a descomponer en tres. El primero es el ordenamiento lineal, que ya acabamos de explicar, y luego vamos a ver el ordenamiento circular y el ordenamiento denominado por posición, o sea, por interrelación, que muchos le llaman cuadro de decisiones. Bien, esos dos temas los vamos a ver
en una próxima sesión, ¿no? Bien, esta primera sesión está compuesta por ordenamiento lineal. Muchas gracias, alumnos, por la atención prestada. Y en el segundo video ya vamos a hacer el desarrollo práctico, ¿no? Con los ejercicios respectivos. Bien, permiso, gracias.